Hola. Sí, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión sobre transparencia, compliance e integridad para alcanzar el buen gobierno que vamos a celebrar aquí en Novago 2019. Es un orgullo para mí estar acompañado en esta mesa por tres expertos de esta categoría. Un verdadero lujo contar con personas de este calibre que nos acompañen en este tipo de eventos para compartir sus conocimientos y su experiencia. Mi nombre es Rafa Camacho, muchos supongo me conoceréis por redes, quien no, pues sabéis que soy miembro del equipo Novagov, me dedico a la investigación sobre gobierno abierto y, bueno, entre otras actividades que desarrollo de difusión de la transparencia. En esta mesa nos van a acompañar Daniel Cerdán, el CID, Comisión de Transparencia de Canarias, que será quien inicie la ronda de ponencia. A continuación, Patricia Iglesias Rey, que es letrada mayor del Consejo de Contas de Galicia, perdón. Y por último, en la última ponencia la hará Esperanza Zambrano, su directora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La estructura que hemos pensado para esta mesa se divide en tres partes. La primera parte es cada ponente nos contará experiencia de su institución, será una mirada un tanto al pasado y al presente de la actualidad en transparencia y en compliance. En segundo lugar, iniciaremos una pequeña charla, debate, conversatorio, llámenlo como quieran, sobre las cuestiones que vamos a tratar en esta mesa. Y por último, si el tiempo nos lo permite, dedicaremos unos minutos a preguntas y a debate con los asistentes. Para no perder ni un segundo más y no robarle más a los verdaderos protagonistas de esta mesa, pues iniciamos ya con Daniel Cerdán. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Hola, buenos días o buenas tardes ya a todos. Gracias, Rafael, por tus amables palabras y para mí también resulta muy grato estar aquí en esta mesa, aunque no conocía a Isabel, pero sí conocía a Rafael, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor cazador de buenas prácticas en materia de transparencia, buen gobierno, buena gobernanza de este país, y lo demuestra cada día en las redes sociales fundamentalmente. Y también muy orgulloso de estar con la representante, la subdirectora del Consejo de Transparencia de España, Esperanza Zambrano, que para mí, aparte de ser una de las, si no la mayor, pero sí una de las mayores referentes en derecho de acceso en este país, quería compartir con ustedes un detalle que pocos saben, y es que, de alguna manera, Esperanza es una de las madres, si no la madre principal de la Ley de Transparencia de España. No porque la afinara en sus últimos términos, sino porque fue ella y Emilio Guichot crearon en la última legislatura de Zapatero el proyecto de ley que en un 80% pasó a la siguiente y llegó al Parlamento y regula la vida de la transparencia en España desde entonces, ¿no? Dicho esto, y por entrar ya en harina, de alguna manera, cuando me planteé esta pequeña charla, me dije, bueno, ¿a qué pregunta tengo que responder? Javier Cercá dice que todos los libros deben responder a una pregunta, creo que todas las charlas deben responder fundamentalmente a una. Y para mí, sabiendo que ayer por la noche al Comisionado de Transparencia y fundamentalmente a nuestra índice de transparencia de Canarias y la herramienta informática que lo soporta, que se llama T-Canaria, pues iba a ser reconocida por Novagov, se me ocurrió que uno de los planteamientos de esta charla era una especie de rendición de cuentas porque fuimos primero candidatos y luego porque hemos recibido este reconocimiento de Novagov en la noche de ayer a nuestro índice de transparencia de Canarias, que es el mejor y el peor, porque es el único hasta ahora, y ranking público de transparencia en este país, ranking público no me gusta decir de transparencia porque sería demasiado ambicioso, sería más correcto decir índice de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en las instituciones
de un determinado territorio. La transparencia yo creo que es muy difícil de medir como concepto, pero es más fácil de medir en qué medida todas las instituciones, no solamente las principales, sino todos sus entes dependientes, que ese ha sido nuestro objetivo hasta ahora, cumplen con las obligaciones que establecen, por una parte, la ley básica, 61, y por otra parte, las leyes autonómicas. En nuestro caso, la Ley de Transparencia de Canarias, que es del año 2014, de alguna manera, una de las obligaciones que las leyes contemplan para casi todos los consejos y comisiones de transparencia es también no solamente el garantizar el derecho de acceso, también la evaluación, control, supervisión de cómo los portales de transparencia cumplen o no con su objetivo. Tengamos en cuenta que aunque el derecho de acceso es el más difícil, el más duro, el más complicado de ejercer, ante la a veces dificultad de las preguntas que los ciudadanos o los lobbies plantean, llega al 0,01 de la población, mientras que los portales de transparencia, aunque no son tan visitados como pudieran serlo si tuvieran más promoción de difusión pública o de publicidad, sin embargo llevan no está de todo medido, pero realmente la mitad de los que entran en los portales públicos, que son más de la mitad de los españoles, entran en los portales, con lo cual tienen una capacidad de llegada a los públicos mayor, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos que los portales de transparencia como un elemento para la rendición de cuentas, la evaluación de la transparencia era absolutamente imprescindible para poder dar luego más adelante un paso en lo que es una auténtica rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en todas las leyes, prácticamente una de las obligaciones que tienen todas las leyes de transparencia españolas es que obligan a publicar los planes de actuación, no solamente los presupuestos, que es el plan anual, no solamente el plan de subvenciones o no solamente el plan normativo, sino cualquier tipo de plan que las organizaciones públicas tengan, y obligan a sí mismo a publicar las evaluaciones de esos planes. En realidad, si eso se cumpliera, estarían rindiendo cuentas, porque estarían contando a la gente, primero, qué querían hacer en los planes, qué están haciendo y qué han hecho, cómo se han, al publicar las evaluaciones, cómo han realmente ejecutado sus planes. Eso sería una auténtica rendición de cuentas. Por lo tanto, entendemos que los portales son o deben ser en el futuro una vía importante para llegar a la ansiada rendición de cuentas, que es un término más viejo, digamos, más en desuso, que puede ser datos abiertos, gobierno abierto, etcétera, etcétera, pero que responde a ese mismo espíritu de apertura de los gobiernos y sobre todo de conocimiento de lo que realmente hacen. Los gobiernos fundamentalmente gastan mucha energía en sus gabinetes de prensa, en sus gabinetes de propaganda, y no tanta energía en realmente... Gasta mucha energía en anunciar los planes que van a hacer, pero mucha menos en la difusión de la evaluación de los planes, en la difusión de la ejecución de los planes y, por lo tanto, o en la difusión de las cuentas anuales, ¿no? de los presupuestos ejecutados. Desde ese punto de vista, si algo quisiera si alguna pregunta o algún concepto me gustaría que se quedaran de esta charla, es el que tiene que ver con esta frase de William Thomson Kelvin, que para mí es el padre de la evaluación, cuando ya en el siglo XIX dijo aquello de lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Por lo tanto, a partir de este principio, el comisionado de transparencia puso en marcha, de alguna manera basado en la metodología MESTA, una metodología que había desarrollado el Consejo de Transparencia Español y la extinta Agencia de Evaluación, puso en marcha un modelo propio adaptado a Canarias de la evaluación de la transparencia. Antes de eso, por situarles qué somos, y quizá los consejos y comisiones de transparencia somos instituciones bastante desconocidas todavía, pero en nuestro caso ha sido el primer caso, fundamentalmente porque tocó renovar el Estatuto de Autonomía de Canarias el año pasado, que hemos tenido la suerte de que nos elevaran la condición del Consejo, el Comisionado de Transparencia Canario, al mismo rango que otros órganos dependientes del Parlamento. Generalmente este esquema se reproduce en el 80% de las comunidades autónomas españolas, es decir, los órganos constitucionales españoles tienen dependientes del Congreso, tienen una equivalencia en las comunidades autónomas.
las Cortes tienen los parlamentos autonómicos, los consejos de Estado tienen consejos consultivos en las comunidades, los tribunales de cuentas tienen audiencia de cuentas en Canarias, los defensores del pueblo tienen defensores del común en Canarias y defensorías del pueblo en las comunidades, y en Canarias realmente ha sido el comisionado de la transparencia el único que, por renovarse el estatuto del año pasado, ha pasado a tener esa condición de órgano estatutario dependiente del gobierno. Lo digo esto porque muchas veces, dado la diferente dependencia de los comisionados de transparencia en España, a veces nos asocian al gobierno, al que tenemos que controlar, y no, nosotros somos dependientes, nos elige el Parlamento por mayoría de 3/5 y somos dependientes, rendimos ante el Parlamento. Nuestro objetivo con nuestra herramienta era el siguiente: no solamente evaluar a los 98 instituciones principales de Canarias, ayuntamientos, cabildos, gobierno, universidades, sino también al resto de hasta 340 instituciones dependientes de esas instituciones principales. Hemos conseguido hasta ahora, a lo largo de 3 años, llegar a más del 80%, es decir, a todas las instituciones principales y hasta 270 empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones, etc. Y nuestro propósito, lo reflejo ahí, es en el próximo año abordar ya al sector privado, que se nos olvida que todo el sector privado que recibe fondos públicos debe ejercitar la transparencia sobre el uso de esos fondos públicos. Y por lo tanto este año vamos a tratar de extender la evaluación a las corporaciones de hecho público, fundamentalmente colegios profesionales, cámaras, cofradías del mar, y a las empresas que empezaremos por las mayores, tienen una financiación pública en forma de ayuda o subvención notable. Empezaremos por las que tengan más de medio millón de euros seguramente, y con eso ya duplicaremos el número de sujetos sometidos a control de la transparencia. Esto no se ve mucho ahí, pero fundamentalmente lo que viene a reflejar es, aparentemente la transparencia es sencilla, pero cada tipología de institución tiene unas obligaciones de transparencia diferentes, pues no se puede pedir lo mismo a una empresa pública pequeña de un municipio que a un gobierno autónomo. Por lo tanto, hemos trasladado las obligaciones de la ley, de las leyes de transparencia canarias y la estatal a mapas de obligaciones que los conocen cada sujeto, de forma que, una vez conocidos por ellos, pueden implementarlos y pueden revisarse su cumplimiento. Tengo que ir un poco más corriendo de lo que pensaba. A partir de eso, generamos, de acuerdo con la metodología que les indicaba antes, un índice de transparencia de Canarias que se compone de diferentes elementos en los que no voy a entrar, pero que fundamentalmente lo que quiero es que sepan que no es simplemente medir si la información está o no está, sino que medimos esos aspectos que ustedes ven ahí: si está el contenido, la forma en la que está, el nivel de actualización que tiene el dato. No vale lo mismo tener un dato de hace un año que tenerlo del trimestre anterior. La accesibilidad que tiene desde la primera página web de la institución. No vale lo mismo tenerlo muy a la vista de las personas que tenerlo a 10 clics. Y el formato en el que se publica, no vale lo mismo publicarlo en un PDF que no en un formato reutilizable, ¿no? Que sea, diremos, legible tanto para los humanos como para las máquinas. Eso nos conecta con el mundo de los datos abiertos, con el mundo de la reutilización, etcétera, que es el mundo al que en 3-4 años conducirá seguramente una implantación de calidad de los portales de transparencia. También valoramos en el indicador de cumplimiento del soporte web las características de la propia web, el lugar donde aparece el portal dentro de la web pública, el nivel de accesibilidad, si responde o no a los condicionantes del decreto de accesibilidad del año pasado, de septiembre del año pasado, al que están obligados todas las administraciones, su estructura, si responde a la estructura de la ley y es fácilmente los datos analizables por los ciudadanos, y si tiene o no buscador interno. Con ese índice digamos, de cumplimiento de la publicidad activa y lo que llamamos el índice de transparencia voluntaria, que veremos que se compone de estos elementos, que estos son elementos nuevos que nosotros hemos incorporado al sistema porque nos parecían importantes: si la institución tiene un informe anual, si tiene una ordenanza propia un protocolo propio de transparencia, si se da información en los propios web de las leyes que les obligan a publicar datos, si existe un enlace al órgano garante,
si tienen un sistema de medición de visitas al portal que nos permita también comprobar la eficacia, el nivel de atractivo que tiene para los ciudadanos, y si hay una adecuada colaboración con el comisionado de transparencia. Esto es un engarce con el derecho de acceso, es decir, si cuando les pedimos alegaciones o explicaciones de por qué no dan información a los ciudadanos, realmente responden o no responden. Un minuto. A partir de ahí, tenemos una herramienta que se llama Tecanaria que corre en nuestra sede electrónica, donde los 340 instituciones de Canarias pueden entrar, pueden introducir sus datos, pueden autoevaluarse, pueden saber dónde están fallando, dónde no están fallando. A partir de esa autoevaluación nosotros la verificamos y generamos una evaluación provisional. En un quinto paso ellos tienen oportunidad de hacer alegaciones e incluso mejorar nota y corrigiendo errores que podían tener, y finalmente llegamos al sexto paso, que es la evaluación definitiva. Para que tengan una idea de cómo nosotros creemos que este sistema ha producido una elevación del nivel medio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Ven los datos, estamos a punto de sacarlos del 18, pero no han llegado, esta semana acabó el periodo de alegaciones. La comparación de las notas medias obtenidas por los ayuntamientos, los cabildos, la administración de la comunidad y el total de las administraciones públicas la tienen ahí. Solamente aplicando este sistema, solamente de alguna manera invitando a autoevaluarse, a revisar cada año sus portales de transparencia, creo que ha sido determinante para que vean ustedes el conjunto del sistema canario de instituciones ha pasado de tener una media de cumplimiento del 3,14 en el año 2016 a pasar al 5,71. Este año el crecimiento no va a ser tan notable por lo que hemos visto hasta ahora, pero sí se va a mantener en un nivel aceptable. El año pasado, ya con esto acabo, hace 2 años prácticamente de los 340 solamente conseguimos que rindieran cuentas de transparencia 209, es decir, 136 se quedaron sin decir nada. Este año, en un nuevo empujón a este proceso de autoevaluación y evaluación, hemos conseguido reducir a la mitad, a más de la mitad, a 62 los entes que no han rendido. De esos 62 hemos comprobado que 45 ni siquiera tienen portal de transparencia ni portal web, es decir, son instituciones, sobre todo empresas públicas pequeñitas, las instituciones todas tienen, pero son instituciones completamente opacas, es que no existen en Internet. Con esto, si hay oportunidad más adelante, respondo sus preguntas y les aclaro cualquier tema. Gracias. Muchas gracias, Dani. Me gustaría hacer unos comentarios, pero lo vamos a dejar para después si tenemos tiempo. Y pasamos directamente a la ponencia de Patricia Iglesias Rey. Bueno, ¿se me escucha bien? Lo primero, mi más sincero agradecimiento a la organización de Novago por contar conmigo, con Galicia y con el modelo gallego que voy a presentar, digamos, de compliance, ¿no? Es el plan de cumplimiento por el que hemos apostado la comunidad autónoma gallega y que sin duda se lidera por el Consejo de Contas de Galicia, en la que llevo escasos 5 meses como letrada en el OCES gallego, que controla las cuentas públicas, pero antes venía, digamos, 15 años de ejercicio de letrada de la Administración Autonómica, por tanto, estoy empapada de ese control interno de legalidad, he visto muchos expedientes de contratación, muchas órdenes de subvenciones públicas, digamos, muchas actividades de alto riesgo que ahora en la parte de contas me toca, digamos, gestionar ese riesgo, ¿no? Hay muchos escépticos, ¿no? Realmente es necesario el compliance público, digamos, cuando realmente el cumplimiento en un derecho administrativo de corte continental francés, en donde tenemos potestad sancionadora de supervisión y donde realmente la norma, digamos, es un deber per se innato a todos los empleados públicos, es necesario.
¿no? El 9.3, el 103 de la Constitución, todos los empleados públicos nos debemos al interés general y estamos sometidos al imperio de la ley y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Qué me van a enseñar los anglosajones de estos nuevos conceptos de compliance, ¿no? Yo prefiero acuñar más el concepto pues, español y hablar de un marco de integridad, ¿no? Y un marco de cumplimiento y de gestión de riesgos que entiendo que es perfectamente es un complemento perfecto, una simbiosis perfecta entre esa potestad, digamos, reactiva, sancionadora, cuando ya se ha ejecutado, digamos, esa consecuencia jurídica y perfectamente compatible con un sistema preventivo, digamos, reactivo frente a preventivo en esta materia. Sin perder más tiempo, porque creo que tenemos muy... Me recuerda cuando cantaban los temas en la oposición, ¿no? Que teníamos que cuadrar, es un poco, me estresa el tema a tiempo, pero intentaré ser lo más breve posible, presentaros, como he venido a hablar de mi libro, decía Paco Umbral, el modelo gallego, por el que se ha apostado, ¿no? Un poco la introducción de las líneas generales del modelo, la articulación del modelo, los ejes de actuación que aparecen en nuestro plan estratégico, todo está publicado y todos los documentos que se han elaborado por la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción están colgados en la web del Consello de Contas de Galicia. Hablaros del calendario de implantación y los documentos que he aprobado. Y si me da tiempo, que creo que no, el documento número 5, que es el catálogo de riesgos, donde nos hemos centrado en aquellas actividades de altos riesgos transversales en una administración pública. Hemos catalogado la reina de las reinas, que es la contratación pública, pero hemos incluido subvenciones, contratación de personal, actividad económico-financiera, financiación de partidos políticos, urbanismo, y el catálogo, que es el documento 5 publicado, digamos que es un documento abierto, ¿vale? Entramos de lleno en las líneas generales del modelo, porque el Consejo de Contas, porque pues es un mandato parlamentario. En el 2015 se modifica la ley y se introduce una nueva competencia en el Consejo de Contas. Acostumbrados a fiscalizar las cuentas públicas, ahora tenemos una nueva competencia que es en materia de prevención de la corrupción. Digamos, hay en torno a 10 artículos que se dedican al tema de la prevención de la corrupción y gestión de riesgos. Se aprovecha la experiencia y conocimiento que hay en el órgano fiscalizador de auditores, que realmente se han aprendido, se han retroalimentado de los fallos de esas cuentas públicas y de esas fiscalizaciones sectoriales que se llevan haciendo y evitar duplicidades. No hemos apostado por la creación de oficinas antifraudes y se le dota al Consejo de Cuentas de esta nueva competencia, evidentemente por razones presupuestarias, ¿no? Pues evidente, sale más barato hacer en un órgano ya existente. Estamos ahora reclamando más medios, pero realmente esto se hizo con los mismos medios que partimos del 2015. Es verdad que yo no estaba, ahora me he incorporado, pero los mismos medios personales que cuando se modifica la ley. Importantísimo, es muy diferente, y eso siempre lo intentamos cuando entramos a la administración y se le hablamos de gestión de riesgos y control interno, porque es verdad, para mí es necesario ir allí, in situ, presentar sus cuestionarios, ayudar a cubrir ese cuestionario de control interno, que te conozcan, que te vean la cara, porque no estamos hablando de control, digamos, de gasto, de control financiero, es algo más, es un control de la gobernanza pública para gestionar esos riesgos. El enfoque es preventivo frente a la fiscalización, que es verificación posterior, el momento es previo, como decía, frente a la fiscalización, que es un momento posterior, y la metodología es analítica. Utilizamos el sistema COSO, el sistema de las normas ISOTAI, y, digamos, frente a la fiscalización, que evidentemente aplican el sistema de auditoría. El resultado van a ser recomendaciones, planes tipo, hemos elaborado guías, planes de prevención. Frente a la fiscalización, que el resultado va a ser, evidentemente, la función nuclear de un órgano, de un OCES, de un órgano de control de cuentas, informe de fiscalización. Para ello, siempre decimos también que es importante que nuestra finalidad es el fortalecimiento íntegro institucional, es decir, una función muchísimo más transversal de gobernanza pública que cuando hablamos de compliance penal. Evidentemente, nosotros también sabemos que nuestras sociedades públicas, por mandato del 31 bis del Código Penal, porque aparte van a tener beneficios de exoneración en temas de responsabilidad penal, tienen que tener un compliance penal. Pero esto es muchísimo más amplio, no es el compliance penal. Por tanto, abarcamos todo el ámbito subjetivo del órgano, de los órganos que controlamos: administración territorial, autonómica, las entidades locales, el ámbito del Servicio Gallego de Salud y la administración instrumental. Por tanto, mayor amplitud en el objeto. Estamos hablando de instrumentos de gestión, de identificación, de diseño, de mapeo de riesgos, implantación además de esos sistemas de prevención.
Cierto es que nosotros no tenemos facultades de investigación como tienen otras oficinas antifraude, nos centramos en el plan, digamos, de cumplimiento y, por tanto, gestión de riesgos y implementación de planes de prevención y ese enfoque preventivo. Y tampoco tenemos potestades sancionadoras, con lo cual, cierto es que tenemos, no es de aplicación obligatoria a las administraciones públicas a las que le exigiremos estos sistemas de compliance. Por tanto, ese enfoque proactivo se verá, como he dicho, en propuestas, recomendaciones, medidas correctoras, en gestionar sus riesgos, en sistemas de control interno, cultura de ética, elaboración de códigos éticos, de canal de denuncias, órganos de cumplimiento, profesionalización. En definitiva, cambiar un poco el ADN, ¿no?, de marca España, que no estamos acostumbrados a esto de hablar de cultura preventiva, de gestión de riesgos, ¿no?, sino muchas veces de actuar a posteriori como una potestad reactiva, ¿no? Eso es, en definitiva, lo que estamos intentando hacer. Para ello, se ha dotado de órganos, hay una sección de prevención a la misma altura que la sección de fiscalización, presidida por el consejero mayor del Consejo de Cuentas, en donde están representantes también los consejeros del Consejo, una comisión técnica de prevención de corrupción, en donde están auditores, jefes de cada área, en donde se extiende el Consejo de Cuentas. Yo, como letrada, también formo parte, porque siempre digo, es fundamental aquí también la simbiosis entre el auditor y lo jurídico, porque estamos hablando de muchos, digamos, gestión de riesgos que exigen pronunciamientos jurídicos previos. Por tanto, aquí esta simbiosis, esta composición multidisciplinar de la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción, y se ha creado también una unidad administrativa, que es la que gestiona realmente, la que elabora los documentos que se están haciendo en la Comisión Técnica. Esto, digamos, se orienta en 3 ejes fundamentales que están publicados en el Plan Estratégico. El eje 1 es implantación de estos sistemas de prevención e integridad. Eje 2, eso que decía, tenemos que ir de la mano, se nos tiene que ver la cara, tenemos que estar allí, trabajar, remangarnos, cocinar y con las manos en la masa, ese asesoramiento institucional que estamos de facto haciendo. Y el eje 3, actuaciones de sensibilización y concienciación, fundamental. El eje 3, implantación. ¿Cómo entramos? En un estudio de diagnóstico y control interno, aplicamos, como os decía, la metodología INTOSAI y COSO, vemos cuál es la foto de diagnóstico, cuál es el control interno real, qué controles existen en la institución a la que vamos. Siempre partiendo de un enfoque integral de la propuesta, pretendemos hacer sistemas homogéneos, modelos tipos de planes de prevención, hay guías aprobadas y evaluar, haremos evaluación continua de esos planes y seguimiento sistemático, que evidentemente esa función que se vaya a hacer se va a retroalimentar al área de fiscalización. Hay una retroalimentación en esas 2 funciones. Y también un enfoque sectorial en las áreas de riesgo, identificación del área de riesgo, controles específicos para esos riesgos y guías metodológicas. El objetivo del asesoramiento institucional, como os decía, es homogeneizar principios y criterios y fomentar la adopción de normativa preventiva, ese cambio de ADN del que os hablaba. Tercer eje, acciones de sensibilización y concienciación. Sensibilización, ¿qué hemos hecho? Firmado convenios de colaboración con la Xunta de Galicia, Presidencia, las 4 diputaciones provinciales para que ayuden a, digamos, colaborar esa posición proactiva en los 313 ayuntamientos que tenemos en Galicia. Y también hemos firmado un convenio con la FEGAN, con la Federación de Municipios de Galicia, y con la Fiscalía gallega. Básicamente, las líneas son promoción de políticas de integridad que se recogen todos los gobiernos, planes de prevención que tienen que elaborar, modelos tipos de planes y ese acompañamiento y, digamos, conocimiento de ética, integridad y control de la corrupción. Lo que os decía antes, vale, es voluntario, pero hemos conseguido que con la firma de estos convenios se hayan comprometido, con lo cual ya tenemos ese compromiso de todas las instituciones en las que vamos a entrar. Concienciación básica, formación y divulgación. Hemos firmado incluso con la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia una nueva unidad didáctica para fomentar la cultura de la integridad pública en los colegios. Básico. Y también, digamos, que se acabe con esa desafección ciudadana y ese desprestigio, digamos, de lo público, y se ha creado una unidad didáctica, evidentemente, que va a pilotar la Consejería de Educación, pero con nuestra colaboración. Y también pretendemos, esto no está firmado, firmar un convenio con las asociaciones empresariales más representativas. Calendario de implantación, 2018-2019, ese estudio inicial de diagnóstico, pues eso hemos hecho, digamos,
funcionado con un cuestionario que estaba en el sistema ACOSE de gestión de riesgos, con guías técnicas, gestión de modelos y modelos tipos, y ahora estamos, digamos, en el 2019-20, donde se van a implementar los primeros planes de prevención de la corrupción. Hemos empezado en la Administración General Autonómica y el proyecto piloto fue la Consejería de Educación. De hecho, a escasos, yo no me anticiparía, pero a lo mejor a finales de este mes se aprobará por el Consejo de la Xunta de Galicia el primer plan de prevención de la corrupción de la Consejería de Educación. Lo que pretendemos que con ese proyecto piloto y con un informe de diagnóstico que ya se está elaborando en el Consejo de Contas, digamos, eso, digamos, efecto contagio, se vaya implementando por todas las demás consejerías. Foco en interlocutor las secretarías generales técnicas, porque creíamos que era en donde se concentraba todos los servicios transversales de una administración, desde gestión económica, contratación de personal, y hemos empezado en la interlocución con las secretarías generales y con esa idea de que ese primer plan de prevención de corrupción que se va a aprobar se implemente en las demás consejerías. A nivel de entidades locales, 2 minutos, a nivel de entidades locales, primer contacto hace cuestión de 2 semanas con la Diputación de Lugo y pretendemos contactar con las restantes diputaciones para empezar también a trabajar en el ámbito local. Y que haremos después, en el 2020-2021, evidentemente, evaluación y seguimiento de esos planes de prevención. De nada sirve que los apruebes, papel mojado, si después no verificas, digamos, su cumplimiento. Y también nos centraremos en esas actuaciones de concienciación y sensibilización muy importantes, en ese cambio de cultura fundamental. Yo os decía que aquí están publicados todos, los documentos que hemos aprobado son de acceso público. Hemos también tenido grupos de trabajo, han venido a Galicia, hemos ido desde la Oficina Antifraude de Barcelona, hemos trabajado con la de Baleares, con la de Cataluña, porque además de la función de investigación también tienen órganos muy diferenciados de la parte, digamos, de cumplimiento y prevención de la corrupción, normalmente las oficinas antifraude. Y formamos parte de una red a nivel nacional que se ha constituido también como de las oficinas antifraude. Se ha aprobado la estrategia en materia de prevención, directrices técnicas para la evaluación del control interno, que es este primer el cuestionario, cómo se ha elaborado, metodología para la administración y gestión de riesgo, el mapa de riesgos, cómo se tiene que elaborar, el catálogo, que es el documento 5 de riesgos por actividad, que se han incluido estas actividades, pero que es un documento en continuo movimiento. Y para dar ejemplo, que nos está llevando muchísimo trabajo, estamos dentro del Consejo de Contas elaborando nuestro plan de gestión de riesgos y prevención de la corrupción, que está dando mucho trabajo, porque es examinarte hacia adentro y muchas veces salen cosas pues, que no gustan o el riesgo es alto y pensabas que era bajo, ¿no? Nada, y muy rápidamente, como me falta, yo colaboré más en la parte, digamos, del catálogo, lo que es la gestión de riesgos en la contratación pública, porque como decías, el rey de la reina es en el riesgo, ¿no? Pues ahí están los datos. El sector público es una 1/5 parte del PIB de la Unión Europea en adquisición de bienes y servicios. Como dice el Parlamento Europeo, es el más expuesto al riesgo en gestión irregular, fraude y corrupción, lo ha dicho el Parlamento Europeo, y datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En España se podría implicar hasta un 4,6 del PIB aproximadamente. Hablo de irregularidades y fraudes, no solo, digamos, de la parte última final de la corrupción. Como yo digo, no es todo corrupción. Y tampoco todo se soluciona yendo a la vía del proceso penal, de la jurisdicción penal, el principio de intervención mínima. Por eso nosotros queremos vender la gestión de riesgos, los planes de implementación de gestión de riesgos de esas actividades, como una trinchera de defensa del empleado público. Y nada, me quedaba todo un poco hablar de lo que hemos hecho en temas de contratación pública, pero no me da tiempo. Consultáis el catálogo, documento 5, abrimos debate y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, interesantísimo este modelo integral que nos has contado y que, bueno, siempre nos falta tiempo, de verdad, para hablar de estas cosas. Es una lástima, siempre, hasta cuando hacemos una jornada de 4 horas, se nos queda corto. Bueno, pues sin más dilación pasamos a darle la palabra a Esperanza Zambrano, la subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Lo habéis encontrado? Sí, presentación. Sí, aceptado. Ahí. Vale. Yo creo que se me oye. No.
Vale, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Novagop, a Rafa por la invitación y a Daniel, por supuesto, por sus amables palabras, siempre tan encantador. Gracias. Gracias por contar con el Consejo de Transparencia y por la oportunidad de contar aquí nuestra experiencia, ¿no? En primer lugar, yo retomo las palabras de Daniel, que decía que lo que no se mide no existe y lo que no se existe no se puede, y no se mide, por lo tanto, no se puede mejorar, ¿no? Y yo os traigo aquí unos primeros datos de medición, no realizados por nosotros, pero sí por el CIS, por el Consejo de Investigaciones Sociológicas. Es la única vez que en el CIS se incluía una pregunta sobre el conocimiento por parte de los ciudadanos españoles de la Ley de Transparencia, del Portal de Transparencia y de la existencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Creo que es un buen punto de partida para plantearnos en qué momento estamos. Bien, es verdad que han transcurrido 2 años, es una encuesta de septiembre del año 2017, pero también, y en palabras de Concepción Campos de esta mañana, creo que podemos encontrarnos actualmente con un escenario parecido si la encuesta se realizara en el día de hoy, ¿no? Los datos son abrumadores, ¿no? Casi el 50% de los ciudadanos encuestados no conocían la existencia de una ley de transparencia. En concreto, el 47,3% de los encuestados. Estoy hablando de septiembre del año 2017, 4 años desde la aprobación de la ley, 3 años desde la entrada en vigor para la Administración General del Estado, 3 años desde que en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno empezamos a trabajar, ¿no? El conocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sin embargo, era un poquito menor, sin embargo, no, perdone. El 68,8% de los encuestados no conocían la existencia de un Consejo de Transparencia. Y los datos son aún peores respecto de la existencia de un portal de transparencia de la Administración General del Estado, ya que el 75% de los encuestados no conocían que existía en septiembre del año 2017 un portal de transparencia, ¿no? Yo creo que esos datos son un buen elemento, un buen punto para reflexionar y para destacar, bueno, qué hicimos mal y qué podíamos mejorar, ¿no? Yo creo que también es un elemento importante a la hora de valorar las buenas prácticas que podemos llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles son, a mi juicio, los aspectos claves cuando hablamos de buen gobierno, de transparencia, de rendición de cuentas? En primer lugar, cambios organizativos. Bueno, todos y no todos provenimos de organizaciones públicas más o menos pequeñas, con más o menos medios, ¿no? Pero quien piense que la implantación de modelos de transparencia de buen gobierno es a coste cero o no necesita un cambio en la organización, está en una posición equivocada desde mi punto de vista, ¿no? Necesitamos cambios en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de asumir cómo gestionamos los expedientes, en nuestra forma de asumir nuestro compromiso con el ciudadano y cómo entendemos el servicio público. Es así. Y estos cambios organizativos requieren liderazgo en la organización. Es decir, hablábamos antes de que, bueno, podíamos apadrinar, traer al próximo Congreso Novagop a aquel compañero o compañera que, bueno, que se resistiera un poco a los cambios que provienen y que mejorarían, en definitiva, cómo trabajamos y el servicio que prestamos a los ciudadanos, ¿no? Pero esos cambios también deben de venir de arriba. Esto hay que creérselo. Y si no nos lo creemos, no vamos a avanzar en este sentido, ¿no? Nosotros, y yo personalmente, en mi experiencia como subdirectora de reclamaciones en el Consejo, he visto cómo si había un responsable, la gestión de los expedientes y la información que se suministraba era bastante, es decir, si ese responsable entendía que la ley de transparencia había venido para cumplirla, y he visto cómo se han producido verdaderos retrocesos en administraciones públicas, bueno, en departamentos ministeriales muy potentes, en dar información que antes se daba, por ejemplo, antes de la entrada en vigor de la ley y con la entrada en vigor de la ley. Es decir, esto verdaderamente exige y requiere un posicionamiento importante por parte del responsable de la institución, ¿no? Formación y divulgación, esencial. Lo mencionaba también Patricia en su intervención, ¿no? La mayor resistencia al cambio es el desconocimiento. Y bueno, ¿quién no tiene un compañero o compañera que puede decir, no, es que esto siempre se ha hecho así, es que este documento no es para publicarse, es que este documento nunca se ha dado? O como incluso estamos en organizaciones que trabajamos como compartimentos estancos, es decir, no hay ningún tipo de conexión con lo que hace la persona del despacho de al lado. Es decir, yo he tenido expedientes de temas claros donde se han estado pasando la pelota, y perdonadme la expresión tan coloquial, 3 ministerios.
Hasta que, bueno, pero ¿esto qué es, no? Es decir, ¿por qué? Bueno, pues parece que lo que no se conoce se tiene miedo a ello y quema, ¿no? Entonces, bueno, sí nos hemos encontrado y aún a día de hoy nos seguimos encontrando con estas situaciones. Ejemplos de buenas prácticas que hemos hecho en el Consejo, lo que yo aportaría desde nuestro trabajo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En primer lugar, la elaboración de criterios interpretativos. No sé si alguno de vosotros lo conocéis o incluso, bueno, si trabajáis en tema de gestión de solicitudes de acceso, habéis tenido oportunidad de aplicarlos, pero desde el Consejo de Transparencia siempre hemos tenido conciencia de que deberíamos de intentar explicar nuestra posición, nuestra interpretación de la ley, ¿no? No solo a través de la lectura de nuestras resoluciones, bueno, que se trataría de un trabajo ingente, sino condensando en lo que denominamos criterios interpretativos, cómo hemos venido interpretando, valga la redundancia de la expresión, preceptos de la ley que, bueno, que están un poco confusos, ¿no? Hablaban también en la sesión de antes que a la ley de transparencia le falta un reglamento. Yo me permito deciros, yo antes que un mal reglamento prefiero una mejor interpretación del Consejo de Transparencia de los consejos autonómicos, la verdad, ¿no? Hemos visto, y Daniel quizás lo haya analizado también, proyectos de reglamento que, bueno, que más que un reglamento de desarrollo era un reglamento de involución, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, nosotros hemos venido ocupando ese espacio de falta de interpretación o de desarrollo de la ley y hemos ido, bueno, pues poniendo de manifiesto cómo interpretábamos disposiciones concretas de la ley, ¿no? Tales como que interpretamos por una normativa específica en materia de acceso que desplazara la aplicación de la ley de transparencia o alguno de los límites. Os adelanto ya que en breves días sacaremos nuestro criterio sobre el límite del perjuicio a los intereses económicos y comerciales, ¿no? Como restricción al derecho de acceso a la información, ¿no? Entonces, bueno, desde el año 2015 llevamos aprobado unos 12 criterios interpretativos y creemos que, bueno, que es un buen camino a seguir, ¿no? Para ayudar en la gestión de la implantación de esta política pública, ¿no? La colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, también lo tuvimos claro desde el principio, es decir, transparencia y protección de datos, bueno, digamos que son aspectos que aparecen cuando hablamos de publicar información o de proporcionar información en respuesta a una solicitud de acceso, ¿no? Bueno, nuestra colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, ¿para qué os voy a negar? Tiene sus luces y sus sombras, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, como también decimos. Hay instituciones, como es el caso de Andalucía, donde han preferido aunar ambas competencias en la misma institución, lo cual seguramente les facilitará ese camino de interpretación conjunta. Pero bueno, sí es verdad que gracias a ello hemos podido aclarar, bueno, cuándo podemos dar información de carácter personal y cuándo podemos publicar información de carácter personal de forma proactiva, ¿no? Yo creo que también es una garantía tanto para los afectados por la información como para los propios gestores, ¿no? De la información, de tal manera que se vean garantizado que cuando publican la información lo hacen con todo el respaldo legal y sobre todo con el respaldo de ambas instituciones, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como el Consejo de Transparencia. Y MESTA, lo mencionaba también Daniel. Bueno, MESTA es el sistema de evaluación que realizó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conjuntamente con la EVA, la Agencia Española de Evaluación de las Políticas Públicas. Y bueno, la verdad es que da satisfacción que un desarrollo autonómico de MESTA, como es IT Canarias, haya recibido el premio. Bueno, Novagop ha sido uno de ellos, está recibiendo numerosos premios, pero el germen fue MESTA, ¿no? Y es MESTA, ¿no? MESTA es una metodología de evaluación, como lo digo, es gratuita, es pública, es accesible, puede ser aplicada incluso por entidades privadas y lo que permite es hacer un autodiagnóstico, una autoevaluación del nivel de cumplimiento del organismo o de la institución de la ley de transparencia, ¿no? Por supuesto, el desarrollo autonómico va adaptado a el desarrollo autonómico que a su vez se haya realizado por la ley de la comunidad autónoma en concreto, ¿no? Creo que en Murcia también están trabajando por un desarrollo autonómico de MESTA, con lo cual, bueno, ese fue, digamos, una aportación en la que nosotros además seguimos trabajando porque creemos que debe de ser actualizado y creo que es un buen modelo para unificar los resultados de la evaluación. Es decir, de nada, os resultaría de muy poco establecer un diagnóstico del estado de la transparencia en España si los sistemas de evaluación son completamente diferentes unos de otros, ¿no? Con lo cual, si el sistema de evaluación es común, los resultados serán comparables. Si no lo es, no lo serán.
Y después yo quería finalizar con unas, aunque Rafa nos lo pedía para el debate, yo ya lo voy apuntando, me voy adelantando sobre algunas cuestiones que desde mi punto de vista quedarían aún pendientes, lo que a veces denomino mi lista de deseos, es decir, qué creo que debería mejorarse. Lo incorpora esa administración, yo espero que del 2024, no del 2040 del que hablábamos esta mañana, ¿no? Lo he dividido en los dos aspectos, las dos patas principales de la transparencia, ¿no? La transparencia activa, publicidad activa y derecho pasivo, y transparencia pasiva, perdón, o derecho de acceso a la información, ¿no? En cuanto a la publicidad activa, creo que todavía está pendiente el tema de los formatos en los que publicamos la información y la conexión de transparencia con datos abiertos o lo que denominamos open data, ¿no? Está pendiente. Es decir, no hay ahora mismo una relación entre cómo estamos publicando los datos o las informaciones que tenemos de una forma que sean reutilizables, accesibles y sean fácilmente tratables por los interesados. Accesibilidad. También lo digo en reiteradas ocasiones, transparencia no es publicar información, no es volcar datos, como se decía también en la conferencia inaugural de esta mañana. La transparencia es publicar información de tal manera que, en primer lugar, respondan a lo que interesa a los ciudadanos, es decir, que hayamos hecho esa escucha activa que también hemos mencionado en muchas ocasiones, pero que sea información fácilmente accesible, que se encuentre, que no tengamos que buscarla expresamente, que no esté a 3 o 4 o 5 clics, sino que esté estructurada, organizada, ¿no? De tal manera que se garantice el acceso a la misma, ¿no? El histórico de la información publicada. De nada sirve publicar información e ir sustituyéndola por los datos actualizados. Si no tenemos un histórico, no podemos hacer una evaluación de esos datos, no rendimos cuentas. Es decir, no podemos machacar, y perdonadme también esa expresión coloquial, la información que vamos publicando en nuestros portales web o en nuestras páginas institucionales, ¿no? Publicación proactiva de la información solicitada con frecuencia. Esa es, yo creo, bueno, ya os lo hablo desde el punto de vista personal, mi mayor batalla, ¿no? La ley lo dice, es decir, lo que obliga, las obligaciones de publicidad activa son solamente un mínimo, es decir, tenemos que, a través del ejercicio del derecho de acceso, detectar cuáles son las materias que interesan a los ciudadanos, porque nos la piden. Y esas materias pasan a engrosar la publicidad activa, de tal manera que se pueda dar acceso a los ciudadanos, no solamente cuando lo están pidiendo, sino cuando ya hemos detectado que esa información es de interés para los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué no plantearnos algo más? ¿Por qué no, cuando damos una respuesta a una solicitud de un ciudadano que nos pide información, esa información la publicamos también proactivamente? Estamos garantizando el acceso a información universal que nos está pidiendo un ciudadano, pero que puede interesar a otro, ¿no? Yo creo que ese trasvase entre publicidad activa y derecho de acceso no está bien solucionado. La aplicación de los límites a la publicidad activa. Bueno, hablaba antes Patricia, no ha tenido mucho tiempo, pero mencionaba el tema de la contratación, ¿no? Nosotros nos encontramos a diario con contratos que no están publicados porque presuntamente esa publicación afectaría a la seguridad nacional, a los intereses económicos y comerciales. Es decir, se está limitando el acceso a información que debe de ser pública, algo tan mínimo como los contratos, porque afecta a los intereses económicos y comerciales. Hemos tenido casos, a lo mejor a algunos os suena, porque además es un tema muy reciente, que Radio Televisión Española se negaba a dar el coste de la compra de un paquete de películas a una productora, lo que le había costado, porque entendía que perjudicaría a los intereses económicos de la corporación y de la productora con la que había contratado esa compra. Es decir, si ya nos estamos planteando si un organismo, empresa pública, es verdad, ¿no?, pero financiado íntegramente con fondos públicos, no ha de decir cuánto le ha costado un contrato, es decir, la compra de un paquete de películas, ya creo que, bueno, todos los que estamos en esta sala podemos dejar de tener esperanzas, ¿no? Evaluación y control es fundamental, ¿no? Es decir, también hemos encontrado un ejemplo magnífico que nos ha contado Daniel, pero es esencial que controlemos y evaluemos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Derecho de acceso, identificación, en un minuto lo termino. Identificación. Seguimos encontrándonos con barreras al ejercicio del derecho de acceso porque la persona no puede identificarse por medios digitales, porque carece de los medios, conocimiento o de las habilidades necesarias para hacerlo. Lo seguimos viendo como expediente de reclamación en el Consejo. Los plazos de tramitación, expedientes por silencio. La Administración sigue sin contestar al ciudadano. Tenemos un aumento increíble de expedientes de reclamaciones por silencio desestimatorio.
a 5 años de entrada en vigor de la ley. La aplicación restrictiva de los límites y de las causas de inadmisión. Aplicación de los límites y a publicidad activa, que os comentaba antes, pero también a la información que se solicita en ejercicio del derecho de acceso. Nos encontramos con una aplicación de límites y de restricciones completamente discrecional y sin ningún tipo de argumentación. Creo que en eso debemos de avanzar muy mucho. Y por último, finalidad de transparencia o interés privado. ¿Por qué os lo planteo aquí? Porque tampoco son pocas las solicitudes de acceso que en realidad lo que pretenden es, bueno, pues hacer un negocio privado con la información que tenemos los organismos públicos. Sin entrar a valorar si es legítimo o no es legítimo, no. Simplemente le planteo aquí que, bueno, que el ejercicio del derecho de acceso no obedece siempre a un interés público de conocimiento de las instituciones, de cómo funcionamos o de rendición de cuentas, sino que nos encontramos ejemplos de otros supuestos, ¿no? Y simplemente agradecerles la atención y dispuesta a contestar las preguntas que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias, Esperanza. Lo que vamos a hacer es cambiar un poco el plan, dado el tiempo que tenemos, y vamos a intentar aplicarnos, como decía también antes Patricia, vamos a intentar aplicarnos a nosotros mismos las recetas que le damos a los demás, y vamos a hacer que esto sea más participativo y colaborativo de lo que tenemos pensado. Así que pasamos directamente a la fase de preguntas. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿Algún comentario? ¿Sí? Por favor. ¿Alguien más para que controlemos los tiempos? ¿Alguna más? Vale, gracias. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Patricia, porque no sé si me he perdido esa parte de la exposición, que decía que habían conveniado con las 4 diputaciones de Galicia la utilización del sistema de control de riesgos, ¿no? Entonces, quería saber si esos convenios le dan cobertura solo a las diputaciones como entidad pública, como administración pública, o si también sirven para poder actuar con el mismo convenio sobre las entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Sí, se han firmado convenios con las 4 diputaciones provinciales. Estamos en la Diputación de Lugo ahora y lo que pretendemos es el doble objeto. Es decir, que la Diputación implemente el plan de integridad, haga su plan de prevención de corrupción y, a su vez, sea el enlace de asistencia con los municipios que dependen de su provincia. Pero entendemos que es mejor empezar a trabajar con las diputaciones y, en segundo paso, cuando ellos implementen su plan de prevención de corrupción, gestión de riesgos, cultura de cumplimiento, que la transversalidad siempre es, pues, realmente código ético, canal de denuncias. Llegamos incluso a plantear como propuesta regulación de lobbies, órganos de cumplimiento, y cuando, dando ejemplo, después se basa en la segunda fase los ayuntamientos que dependen de su provincia. Con nuestra ayuda, siempre con nuestra ayuda proactiva y de colaboración. Sí. No, entendemos que habrá ayuntamientos rebeldes, no lo sé si va a haber ayuntamientos rebeldes, pero bueno, intentaremos que no se firme convenio, hacer esa labor de convencimiento, de ir allí, de hablarle de cultura de cumplimiento, de cambiar un poco el ADN, si hay algún ayuntamiento que se resista. Perdón, yo sobre este tema de los convenios que hablaba Patricia, nosotros, como todo lo que hacemos tiene cobertura legal, no necesitamos ningún convenio ni con los cabildos, ni con ninguno de los 430 sujetos públicos sometidos a control. Pero sí hemos establecido un convenio precisamente con la Audiencia de Cuentas de Canarias, el único convenio que tenemos establecido, precisamente para trabajar conjuntamente en estos temas, en los de prevención, porque son, curiosamente, el Consejo de Galicia y la Audiencia de Cuentas de Canarias los dos únicos que han adoptado, digamos, funciones que en otras comunidades tienen los oficinas anticorrupción, y por lo tanto, como están muy pegados, por ejemplo, nosotros tenemos un control de la contratación que el Estado, por la vía de la declaración que ellos hacen en el sistema de información, que para cuando llega a las audiencias de cuentas ha pasado un año. Por lo tanto, el que rindan casi en tiempo real
sobre cómo están contratando y nosotros lo compartamos con la audiencia de cuentas y ellos lo trabajen con su propio sistema de información anticorrupción, eso genera sinergias que, ya les digo, el único convenio que nosotros hemos firmado es precisamente con nuestros homólogos de la audiencia de cuentas de Canarias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente mesa. La verdad que yo tenía un montón de preguntas generales, específicas e interesantísimas, pero bueno, lo tendremos que dejar para otra ocasión. Ya tenemos los componentes de la siguiente mesa allí esperando, así que por respeto a ellos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a vosotros. ¿Por qué?